Buen día, jóvenes. Iniciamos la hora de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Jóvenes, esta breve exposición está dirigida al Colegio Mayor Sistema San Marcos. Estamos en el tercer bimestre, en el tema número 3, áreas naturales protegidas, para los alumnos de quinto año de secundaria. A ver, jóvenes, en primer lugar, al hablar de áreas naturales protegidas, hay que tener en cuenta lo siguiente. El objetivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, mayormente llamado CERNAP, tiene la finalidad de conservar la diversidad biológica del Perú, es decir, la flora, la fauna, los paisajes. En estos espacios se puede desarrollar un turismo sostenible, diversificado y que tenga un mínimo impacto negativo. Es decir, hacer un turismo pero planificado y con el cuidado para preservar nuestros paisajes. A la fecha en el Perú, recuerden ustedes, se cuenta con un promedio de 158 áreas naturales protegidas. Ahora, lógicamente que estas áreas se encuentran divididas, o subdivididas se puede decir, en parques nacionales, reservas nacionales, santuarios históricos, en zonas reservadas, en cotos de caza, bosques de protección, en reservas comunales, en reservas paisajísticas, en refugios de vida silvestre, en este caso. Pero hay que tener también en cuenta lo siguiente, jóvenes. Si nos vamos a la ley, recordemos lo siguiente. El artículo 68 de la Constitución Política del Perú nos dice que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Es decir, no es algo opcional. La Constitución lo dice bien claro en el artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica. Entonces, jóvenes, constitucionalmente tenemos que exigir, en este caso, de que haya inversión en el mantenimiento y en el cuidado respectivo de nuestras áreas naturales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el tipo de áreas que tenemos. Por ejemplo, eh, acá comencemos con los parques nacionales. Los parques nacionales, eh, aquí se presenta una diversidad biológica muy relevante, ¿no? Porque hay una variedad de especies, tanto en la flora como en la fauna, y que el uso, se puede decir así, es en a nivel de investigación, para la educación, para el turismo y también, por qué no decirlo, para la recreación. Entre los parques nacionales más conocidos son los de Cutervo, por ejemplo, en Cajamarca, el Parque Nacional de Tingo María, en este caso que está en la selva de Huánuco. Tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional de Huascarán, en Ancas, el Parque Nacional Cerros de Amotape, que están entre Tumbes y Piura, el Parque Nacional de la Cordillera Azul, en San Martín, o también tenemos el Parque Nacional de Alto Purús, en Ucayali, el de Huepi, por ejemplo, Huepi, como dicen algunos, en Loreto. Entonces, entre los principales, ¿no? Así como ustedes ven acá, el Parque Nacional de Tingo María es una zona turística donde se encuentra la Cueva de las Lechuzas, que ustedes están viendo acá. Luego tenemos los santuarios nacionales. En los santuarios nacionales, aquí también hay varias comunidades bióticas en este lugar. Hay especies endémicas que hay que cuidarlas. Hay formaciones geológicas naturales. Aquí básicamente sirve para la investigación de, y bueno, aparte, ¿no? El turismo, pero básicamente la investigación y la educación para fomentar esto. En los santuarios nacionales más conocidos, ¿no? Sería la de Guayay, por ejemplo, en Pasco, el Santuario Nacional de Ampay, en Apurima, el que están viendo ustedes acá, el Santuario Nacional de los Manglares, por ejemplo, en Tumbes, Pampa Hermosa también en Junín, y muy bonito, la cordillera de Collán en Amazonas, por ejemplo, entre los puntos.
Santuarios históricos. Los santuarios históricos son bienes monumentales con alto valor arqueológico e histórico. ¿Por qué? Porque ha sido escenario de acontecimientos muy relevantes en la historia del Perú y actualmente sirve como investigación en la educación y en el turismo. Es clásico, como ustedes ven aquí, el Santuario Histórico de Machu Picchu, por ejemplo, el de Chacamarca, por ejemplo, en Junín, el de la Pampa de Ayacucho, en Ayacucho. Aunque se le dice pampa, yo discrepo con eso un poco porque es una planicie, no está cerca al mar, por lo tanto no debe ser pampa, pero comúnmente se dice la Pampa de Ayacucho por la batalla de Ayacucho, ¿no? Que es histórica. Tenemos también el bosque de Pomac, por ejemplo, en Lambayeque, entre los santuarios históricos. Tenemos las reservas nacionales. En las reservas nacionales, también acá hay un desarrollo, pero que tiene que ser alternativo y sostenible. Es decir, hay que sostener, hay que mantener, no desaprovechar la oportunidad de la reingeniería dentro de los procesos de desarrollo de la flora y la fauna, usando los recursos hidrobiológicos. Aquí en estos lugares, muy importante la Reserva Nacional Lago Titicaca, así como la Pampa Galeras en Ayacucho, por ejemplo, muy interesante la Reserva Nacional de Paracas, por ejemplo, en Ica, la de San Fernando, que también está en Ica, o tenemos la de Salinas, en Arequipa, la de Pucacuro, por ejemplo, en Loreto, Tambopata, Madre de Dios. Y hay algo importante, ¿no? Entre las reservas nacionales, el sistema, todo sistema de islas, islotes y puntas guaneras que hay en Piura, por ejemplo, también está dentro de las reservas nacionales. Aquí nos encontramos con el refugio de vida silvestre. Aquí el hábitat de especies importantes, especies muy raras que están amenazadas. Acá hay migración, hay aplicación de recursos genéticos para conservar estas aves que se presentan y que se presentan espontáneamente. Para eso hay que ver, por ejemplo, lugares como aquí está mostrando, eh, el bosque nublado de Udima, por ejemplo, que está en Cajamarca, la Quipampa, por ejemplo, en Lambayeque, o los pantanos de Villa, inclusive, ¿no? En Lima, que todavía están quedando, que hay que conservarlos. En las reservas paisajísticas tenemos, eh, sobre todo, hay que reservar, hay que conservar, admirar las estéticas de los paisajes, la belleza natural que se presenta en ellos. Aquí hay que ver de qué manera conservar la forma que han usado la agricultura y la vivienda que han hecho en esos lugares. Hay que destacar acá en este caso el Nor Yauyos en Cochas, que está en el sector de Lima, o la subcuenca de Cotahuasi, por ejemplo, en Arequipa, es otro de los fundamentales. La belleza, sobre todo en estos lugares, hay que rescatarla. Tenemos las reservas comunales. En las reservas comunales, aquí hay que valorar el uso tradicional de los planes que han tenido los antiguos pobladores. Acá está prohibido, por ejemplo, el establecimiento de nuevos asentamientos, la expansión de actividades agrícolas, pecuarias o de extracción. El campo forestal, por ejemplo, de madera también se ha prohibido. Hay que conservar, es decir, se requiere mantener, o sea, con lo que dice reservar ese espacio con la mínima cantidad de comuneros que se encuentran. Se pierde, si aumenta la cantidad de comuneros, se perdería. Si aumenta la agricultura, por ejemplo, aplicando una agricultura intensiva en esos lugares, se pierde esa reserva comunal. Hay que conservar cómo se hacía antes y cómo han sobrevivido esas comunidades. Eso es lo importante, ver la forma natural, sin la alta tecnología, cómo han podido conservar hasta ahora y cómo esos frutos son importantes, sin necesidad de tecnología, la riqueza de los frutos que contienen. Tenemos, por ejemplo, en este lugar de reservas comunales muy conocidas, tenemos Llaneza, por ejemplo, en Pasco, El Sira, en Ucayali, Purús, en Madre de Dios, por ejemplo, los Ayánicas en Junín, eh, Machigüenga, por ejemplo, en Cusco, el mismo
Yacunay en Amazonas, ¿no? Y así hay una serie de comunidades, ¿no? Que hay que conservarlas. Tenemos bosques de protección. Los bosques de protección generalmente son cuencas altas. Hay que mantener la vegetación en esas alturas. de- Hay que tener un desarrollo sostenible, es decir, así como usamos la tala, aplicamos la tala, corte, utilización de maderas, hay que también sembrar para futuro, hay que conservar. Hay que tener buen manejo de suelos y aguas en estos casos. Lugares representantes de bosques de protección, tenemos por ejemplo Puquio en Santa Rosa, esta es La Libertad. Tenemos por ejemplo la de San Matías, San Carlos en Pasco, o la de Pagaibamba en Cajamarca, el Alto Marañón, por ejemplo, en San Martín, la llaman Puga Puga también en Junín, entre los puntos básicos. Tenemos los cotos de caza, coto de caza. Aquí se aprovecha la fauna silvestre, pero también hay que tener cuidado, por eso que se permite la caza, pero también a veces se restringe, es de acuerdo al tiempo y a las especies, que debe un control constante para cuándo se permite la caza y cuándo ya no se permite la caza. Entonces, tengo un control para mantener en este lugar. Sin embargo, hay lugares que llaman así los cotos de caza, el, el Angolo, por ejemplo, en Piura, Suyubamba, como está acá en el ejemplo, en Cajamarca. Aparte tenemos zonas reservadas. En las zonas reservadas, como destaca mucho ahí la laguna de Huacachina, por ejemplo, que es el oasis de América, eh, están en estudio. Todas las zonas reservadas es porque están en estudio, investigación, se las ha colocado en ese lugar transitoriamente y se están haciendo estudios complementarios para ver cómo se clasifican, en qué lugares de los que hemos mencionado las podemos poner, ¿no? Estas zonas reservadas. Tenemos los baños de Chancay, por ejemplo, en Cajamarca, la de Río Nieve en Amazonas, la cordillera de Guayguas en Huánuco, Illescas, por ejemplo, en Piura, Yaguas en Loreto, la laguna de Huacachina es la más importante, es el único oasis que hay el oasis de América le llaman, y que está hasta ahora en estudios que se hace. Muchos piensan, han hecho proyectos de la desaparición, en otro momento la vegetación, pero todo es de forma natural. Se usa de forma turística y se usa como campo deportivo inclusive, ¿no? Para ciertas actividades que desarrollan, pero hay que tratar de conservar las riquezas. Está en estudio sobre todo la cantidad de minerales que hay en sus aguas, ¿no? Los elementos que favorecen en este caso. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado la parte de las principales, se puede decir, áreas naturales protegidas, y que les estoy enviando también un material en la cual la tarea de ustedes sería esas áreas naturales que le he puesto allí para que ustedes las pongan en el mapa, la identifiquen. Son 57 de todas estas, las principales 57 áreas naturales protegidas, y colóquenlas ustedes en el mapa a qué departamento pertenece. Como le dije el otro día, hay parte de la geografía que se requiere alguna memorización. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, gracias. Hasta la próxima.